empezamos nuestra primera transmisión de Academy Hobbies. No tenemos otro nombre porque desafortunadamente estaba ya registrado. Podemos empezar con nuestra primera transmisión. Hoy tenemos de invitado Colmillo, nuestro entrevistado, y vamos a saber mucho acerca de su vida dentro del mundo de los juegos de rol. Entonces, pues, Colmillo, por favor, preséntate a nuestro público. ¿Qué tal? ¿Cómo están, televidentes? Mi nombre es Colmillo, así me voy a presentar ante ustedes y pretendo darles un poco de la información de lo que pues tengo para ofrecer para este canal. En este caso estamos hablando de Academy of Hobbies, así que yo creo que vamos a centrarnos un poco en lo que es los juegos de rol. Exacto. Pues realmente la intención es hacer algo así como un conversatorio, tener una Ujú. plática bien interesante. Vamos a empezar con conocernos a nosotros, quiénes somos los que vamos a estar presentándoles a ustedes el programa. Obviamente es poco probable que mucha gente nos vea en estas primeras emisiones, pero ya más adelante tendremos invitados y podemos hacerle entrevistas a personas que están más metidas en el mundo de los hobbies y pues de los juegos de rol, los videojuegos, la Ujú. música, la animación y todo este tipo de cosas relacionadas con los juegos de rol. Entonces, pues yo creo que para empezar nuestra entrevista, no sé si tú quieras contarnos, Colmillo, ¿qué fue lo que a ti te introdujo dentro del juego de rol y dentro del mundo de los juegos de rol? Pues de hecho fue una entrada muy como dinámica y fugaz, porque me acuerdo que yo tenía por ahí la edad de 9 años y un familiar llegó a la casa con un set completo del juego conocidísimo de Dungeons and Dragons, creo que era segunda o tercera edición, y desde entonces me pareció como algo interesante que me causaba cierta curiosidad y decidí meterme un poco y entonces ahí hablamos un poco de lo que son los personajes, de cómo es tomar el papel del personaje que uno está interpretando, de cómo meterse en ese cuento, de cómo proyectarlo, personalizarlo, darle nombre, darle un alineamiento, todo ese tipo de cosas y cómo a uno se le presentan situaciones para uno tratar de resolverlas desde la perspectiva del personaje y pensar fuera del personaje como un jugador y cómo uno lleva esa simbiosis al juego y cómo trata de resolver estos problemas de acuerdo a eso. Entonces eso ocurrió hace alrededor de unos 17 años y desde entonces es que conozco los juegos de rol y directamente un juego de rol reconocido como lo es Dungeons and Dragons. Bueno, y luego de que tú tuviste tu acercamiento a lo que fue Calabozos y Dragones, ¿tú de pronto tuviste la oportunidad de jugar algún otro juego de rol o te quedaste cuánto tiempo con Calabozos y Dragones? De hecho, con Calabozos y Dragones fue muy poco tiempo porque siempre es de saberse que un máster requiere jugadores para precisamente estudiar y seguir las sesiones de juegos de rol. Pero entonces yo como pues estaba en la casa y estaba en mis estudios de primaria en aquel entonces yo no tenía muchas disponibilidades de jugar rol y no era algo tan conocido en ese entonces. Entonces digamos que lo que conocí fue Dungeons and Dragons, pero no terminé jugando nada hasta dentro de unos años, cuando ya tenía la edad de 13, 14 años, que fue que encontré unos foros en internet donde jugaban rol. Y entonces yo dije, bueno, esto es un poco diferente porque aquí la cosa ya es escrita, entonces uno tiene que ser más descriptivo y todavía más interpretativo con lo que uno quiere llegar. En Sí. ese juego de rol en foros no se usaban dados, entonces teníamos una especie de moderadores que eran los que comentaban un poco qué era el entorno y la acción que se estaba comentando. De hecho, existían varios apartados y topics que eran los ambientes de rol existentes. Entonces, en dichos ambientes, uno daba una ficha que representaba el personaje de uno y ese personaje se metía dentro de ese topic, ya fuera una casa del terror, un tipo surviving, un tipo medioevo, un tipo hipertecnológico. Entonces, el personaje que uno quería representar estaba ahí y mucha gente usaba muchos de sus personajes o uno solo para cada uno de esos topics. Entonces, en ese punto, yo empecé con uno de mis personajes que es Black Fan Padre. Y desde entonces ya empecé a desarrollarme mucho más en el tema del rol, pero ya fue desde un apartado muy diferente porque ya estamos hablando de algo mucho más en línea, menos presencial. Pero vení, yo te pregunto porque es que no entendí bien. Eso que me estás comentando con respecto a los personajes, ¿eran con hojas de carácter ya prearmadas o eran personajes que ustedes podían armar o les entregan un prearmado y ustedes podían modificarlo luego? De hecho, eran las dos primeras opciones. O ya tenían prearmado un cartón o lo armaban en ese momento de acuerdo a lo que quisieran personificar en ese instante, en ese topic.
y lo presentaban ante el resto del foro para que todos tuvieran una idea de cómo era ese personaje. Y como era en línea, entonces esa hoja de carácter aparecía para todo el mundo. O sea, para todo el mundo aparecía esa hoja de carácter y para nadie era un secreto lo que uno intentaba interpretar. Entonces, o se creaba en ese momento o ya las personas creaban sus hojas de carácter por aparte y creaba un archivo de texto que copiaba en el topic. Entonces tenía como, no, hoy quiero jugar con este. Entonces pasaba, copiaba esos archivos de texto, los ponía en el foro y ya se representaba un personaje. ¿Cómo te pareció a ti ese primer acercamiento pues con una hoja de carácter ya prearmada? Lo que mencionaba era un poco extraño porque en sí en un juego de rol como lo es Dungeons and Dragons hay muchas cosas que están tipificadas y bien establecidas en un manual que bien conocemos, es el manual del jugador, del personaje. Entonces hay muchas cosas que están ahí predispuestas y es solamente, podríamos ponerlo, preguntas y respuestas con múltiples respuestas. O sea, es algo que uno quiere seleccionar, que uno quiere ser un bardo, pero pues es que no solamente existe bardo, existe guerrero, bardo, druida, clérigo, entre otros. Entonces es como una múltiple respuesta de algo que uno quiere seleccionar. Mientras que en los foros no hay un reglamento como tal de eso. Era mucho más dinámico en el sentido de que uno para describir un personaje prácticamente escribía una historia completa y la historia dependía de qué era lo que uno realmente quería representar. Entonces las posibilidades eran mucho más abiertas y eso era lo que lo hacía diferente y un poco extraño para mí porque yo estaba precisamente acostumbrado a que las cosas fueran encasilladas, cuadriculadas, mientras que en los foros uno podía ser completamente libre. ¿Y quién te invitó a que participaras en ese foro? En realidad lo terminé encontrando, fue un hecho como de casualidades que yo estaba haciendo unas búsquedas precisamente para unos personajes porque a mí me gusta todo lo que tiene que ver con el dibujo, en especial lo animal, y con el tema de los dibujos de animales llegué a una página donde se enfocan precisamente en los dibujos animales y existían muchos personajes animales, pero era para un juego completamente independiente. Pero resultó ser que en esos foros de habla y escucha de los mismos integrantes de la página, había un apartado para rollers. Entonces ahí fue que la gente usaba principalmente personajes para ese fin, pero era como un apartado completamente independiente, una ramificación establecida por parte de la misma página, pero daba esa posibilidad. Y por ende, muchos de los personajes que se hallaban ahí eran también animales, ya que era como el entorno, era como el ambiente. ¿Cuántos personajes más o menos están participando dentro de ese foro? Depende, porque es que los foros, al ser como canales abiertos de habla y escritura y lectura de los mismos jugadores, podían haber perfectamente 50 personas ahí adentro o hasta más. Entonces, por esa razón es que no habían como unos dados y tampoco había como un máster. El máster era más o menos el tópico al que uno se metía, que era como el entorno en el que se generaban las cosas. Pero entre los mismos jugadores hablaban y se correlacionaban las cosas. Eso era un poco complicado al momento de medir como ciertas participaciones entre los personajes y los órdenes, por supuesto, en los que aparecen cada interacción, ya que eso funciona como una especie de chat abierto, entonces todos hablan como un grupo de chat y pues asimismo los órdenes de acción de las personas a veces se intercalan unos con otros y no tienen un orden cronológico pues fijo, como claro. Entonces hay que dar como mucha interpretación a eso, pero eso se daba porque tenía muchos participantes. Podían haber pocos, o sea, podía ser un topic que llamábamos muerto, que tuviera dos, tres personas, a un topic full historia donde habían 50, 30 personas ahí, todos escribiendo al tiempo. De hecho, eso llenaba las páginas del foro, una, dos, tres, cuatro, cinco páginas, que tanto así uno debía entrar al foro y empezar desde ahí a actuar, porque con empezar a leer todas las historias desde bien atrás hasta donde va ahorita la acción, era muchísimo trabajo. ¿Cómo era esa interacción con los otros jugadores? O sea, ¿con cuántos jugadores se podía interactuar al mismo tiempo y cómo eran esas interacciones? Las interacciones podían ser o bien para todo el mundo que estuviera leyendo o bien para determinadas personas. Eso era si, dado el caso de que uno quisiera interactuar con alguna persona, darle algún ítem o Toma hacer como agüita. una especie como de susurro a esa persona, uno le Pues si podía me regalas un hacer vasito de precisamente gaseosa, un te susurro agradezco. con un comando y eso anunciaba a la otra persona que le siguiera precisamente el post a uno o el comentario y de ahí entonces había una interacción directa entre los dos personajes. Entonces uno podía definir a quiénes le estaba escribiendo, pero normalmente si uno no decía nada de eso, se deducía que la interacción era para todo el canal, no solamente para una persona. Entonces era más general o más usual
encontrar que toda la gente hablaba con el resto de gente y no tanto que una persona dinamizara con otra directamente. Y quienes dinamizaban directamente con otra persona eran roles de uno y uno. Entonces estaban en el mismo entorno, pero haga de cuenta iban en un equipo de tres, dos personas y entonces se comunicaban mucho más dinámicamente y mucho más directamente estas dos personas. Pero eso ocurría en el entorno de todos los demás. Y dentro de ese juego, ¿cómo se desarrollaban las historias? Ya que pues no había máster y pues los jugadores determinaban qué era lo que querían ir haciendo, cómo era esa interacción dentro del juego y cómo era el ambiente del juego y qué era lo que se podía hacer en él, cuáles eran las limitantes. De hecho, eso también estaba inscrito en el topic de si era un tipo de rol historia, tipo aventura, tipo supervivencia, tipo combate, tipo, o sea, prácticamente lo que uno quisiera. Pero entonces eso ponía la naturalidad del tipo de rol que había dentro de los foros y asimismo entonces si era de combate, entonces uno mostraba pues las habilidades y le daba cierto sentido a las habilidades propias para ver cómo era el nivel de la habilidad de uno frente a la habilidad de otra persona, por ejemplo. O si era en el término histórico, se sabía que los personajes tenían un lore establecido o nulo y que se incrementaba a medida que uno iba jugando dentro de esa historia. O sea, si era una historia progresiva que llevaba a un punto más adelante. Pero esto era no realmente como un juego en el sentido de que no había que derrotar a los malos o no había que competir o no había que atacar, sino que la misma historia se narraba como una especie de novela y esa novela era la que enriquecía las historias de las personas o los personajes que estaban dentro de estas historias. Entonces, no era una progresión como lo que nosotros llamamos un juego de rol en el sentido de que hay puntos de experiencia, hay ítems, hay determinados personajes que cambian la historia de una persona o de uno como jugador, sino que es más como una historia narrativa abierta en la que todos somos personajes como una especie de libro que se está escribiendo constantemente a partir de todos los jugadores que deciden aportar algo a ese libro. Es más esa clase de progresión. Por eso es que mis personajes tienden a tener un poco más de historia que de jugabilidad, pero por ello pueden participar en otras historias sin alterarse ellos o alterar la historia. ¿Cuánto tiempo más o menos participaste dentro de esos foros? Fue alrededor de 5 años continuos. Eso sí fue una experiencia bastante larga en cuanto a juegos de rol. Naturalmente estamos hablando de algo a lo que la gente no está muy acostumbrado, pero en esos foros como no había tanto conocimiento de juegos de rol en mi ambiente natural como si fueran en cursos de primaria o compañeros que estuvieran pues deseando jugar. En la casa principalmente habitaban eran los videojuegos, entonces yo decía una interacción un poco más personal, era esta como la forma de cambiarla, como de ponerla en la vida. Entonces, ese mismo cambio fue el que permitió que yo estuviera tanto tiempo adecuándome a los foros, porque era ya una interacción con otras personas y no solamente en el ámbito del juego, sino que estamos hablando de un foro en internet, o sea, uno conoce gente de todo el mundo, entonces asimismo era enriquecedor también por todas las costumbres que tenían todas las personas en ese mismo instante en el que estábamos hablando todos al mismo tiempo. Entonces, no solamente la experiencia en un colegio no hubiera sido tan grande, sino que además estaba hablando yo para el mundo y mi personaje se estaba mostrando para el mundo. Entonces eso permitió que fuera una experiencia muy interesante a la cual le dediqué alrededor de 5 años. Y yo creo que para mí eso era dedicarle un tiempo que realmente lo requería y vi muy bien representado y vi muy bien reflejado. Es algo que la verdad recomiendo. Si encuentran un sitio de foros que pueda hacer de rol y que tenga como esta estructura, que todo esté basado en el respeto, eso sí, muy importante, yo lo recomiendo y le pueden dedicar uno mucho tiempo y es muy agradable, la verdad. Bueno, y así como tú me estás contando en ese momento que duraste pues 5 años en este foro, y Ujú. supongo que manejaste durante todo el tiempo el mismo personaje o estuviste intercambiando personajes. De hecho, no fui el único personaje que creé, sino que creé alrededor de dos personajes a medida que yo iba avanzando en los foros. El primero fue una prueba, por supuesto, un preliminar, y esto me permitió experimentar cómo era un rol en los foros ante otras personas que eran mucho más experimentadas que yo, claro, para el tiempo en el que yo era novato. Y cuando ya le tomé un poco más el ritmo, entonces yo dije, bueno, quiero un personaje que tenga este otro enfoque en personalidad y que tenga estas otras habilidades, o quiero crear este otro personaje que se represente por que haga esto, porque piense de esta manera. Y así nacieron dos personajes, Raeret y Jack. Jack es el hijo
consecutivo a Black Fang. Entonces ya ahí estoy hablando de una familia entre personajes, de linajes. Ajá. Entonces eso me dio precisamente entre esos 5 años de camino en rol de foros, me permitió crear muchos otros personajes y aparte me permitió fijar la historia de uno que ya tenía de antes, que es Dahak. Dahak es un personaje mucho más antiguo que se vino no tanto desde la historia de Dungeons and Dragons, sino desde la idea de crearme un personaje para mí que pudiera representar en otras formas, en otros lugares, y pues era más como un cariño hacia alguna tipo de creación de personajes, creación de historias y ese tipo de cosas. Y fue a Hack, y de Hack hasta cierto tiempo después en los foros fue que lo empecé a personificar y a mostrarles cómo era la historia de Hack, y ahí enriquecí un poco la historia de este personaje y creé dos personajes nuevos. Entonces ya contaba con un pensum de 4 personajes para los juegos de rol en foros. Bueno, pero Así ahí que no siempre era el mismo. me causa o sea, harta curiosidad el saber de estos varios personajes porque me dices que pues el primero fue Raiden, luego fue Jack, pero Dahak venía de antes. Entonces, Ujú, Dahak, ujú. ¿de dónde nació? O sea, ¿él nació dentro de un juego de rol o él de dónde nació? ¿Cómo fue la creación de este personaje? En realidad, Dahak nació de la convergencia de muchos videojuegos y series que yo veía para ese momento, pero mi idea siempre fue que no me gustaban los personajes que tuvieran que ver con otras formas ya existentes por otras personas. Quería algo original. Pero pues como todos sabemos, las ideas originales siempre se basan de una mezcla o tienen una idea base que existe ya en otra parte. Entonces, lo que tenía que hacer y el mayor reto que tenía con este personaje era ponerle tanto maquillaje como fuera posible para que no se apareciera ninguna otra cosa de la cual hubiera provenido y que fuera original, y de esta base empezar a crear una historia de por qué esta criatura tiene estas características que lo hacen ser él y únicamente él. Entonces, primero fue como la creación del personaje y eso fue, digamos, la parte fácil porque era, listo, vamos a mezclar estas cosas que a mí me gustan y que yo siento como cierta afinidad hacia ello, afinidad principalmente psicológica, debo admitir, y de esa conglomeración, de esa como mezcla de tantas cosas, darle una forma que me pudiera gustar respecto al personaje. Entonces, una morfología, algo que use, algo que no use, y ya después de eso empezaba la historia, qué era su familia, qué era su especie, qué es su historia, y de ahí en adelante. Esa historia me tomó mucho tiempo antes, o sea, estamos hablando desde los 12 años para atrás, o sea, alrededor de 10 a los 12 años, unos 3 años de historias más o menos, en los que empecé a forjar ese personaje y tenía como en remojo, como en el como en el tintero ahí, guardando polvo mientras le agarraba un poco más la historia y deseaba profundizarla. Y ahí fue cuando empecé a experimentar en los foros con Black Pan Padre, que era pues precisamente un proyecto únicamente para los foros. Y cuando tuve un poco más de historia con Black Pan, entonces decidí tomar la idea, o mejor dicho, retomar la idea de The Hack y darle un poco de riqueza con toda esta historia que estaba pasando entre los personajes y entre las demás personas del mundo. Listo, perfecto. Pero entonces, estamos hablando de Black Fang, estamos hablando de Dahak, pero tú dices que Ujú, tu ujú. primer personaje fue Raiden. Entonces, o sea, cómo entra Raiden en esta historia? Raidet sí lo quería hacer como un personaje completamente independiente, es decir, como lo era Dahak y Black Fan Padre en un principio, es decir, personajes que no tuvieran nada que ver entre sí, pero que existieran más o menos al mismo tiempo. Entonces Raidet sí nació como de la idea de hacer a alguien completamente independiente, alguien como una especie de marginado, y que este marginado, ¿Qué pues, puedes hacer cómo para que era te la guste con nosotros? situación de alguien Me completamente avisas cuando ajeno para aceptarlo. al entorno en el que existía para que éste pudiera dinamizar con otras personas. O sea, la real razón de la existencia de Raider era dar como una hoja en blanco para las otras personas, para que las otras personas generaran curiosidad de conocer a este personaje y no al revés, que era la real razón de Black Fan Padre en un principio, porque Black Fan Padre era como, bueno, ¿cuál es mi lugar dentro de este foro y cómo hablo con estas otras personas? ¿Cómo entro en dinamismo con estos otros personajes mientras conozco a los demás? Raeret, en cambio, es lo contrario, es una persona completamente ajena a lo social, como dije antes, marginado, exiliado, o sea, que no tiene absolutamente nada ni nadie alrededor. Y entonces es precisamente para que estas personas lo empiecen a conocer y cree Raeret su historia a través de estas personas, en cómo estas personas lo intentan conocer a él y qué vínculos sociales generan en él. Era más como un experimento social
que realmente un personaje, pero en sí mismo dio unos buenos resultados y pues se me quedó el nombre. De pronto lo retomé como personaje más adelante. Súper, me parece genial. Ujú. Bueno, quiero aquí hacer un pequeño paréntesis porque pues según parece no solamente tenemos un espectador, sino que nos quiere hacer un raid. Entonces, pues le agradezco inmensamente a nuestro espectador. No sé realmente si él es entre dados. Wow. Hasta luego, entre dados. Nos vemos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, entonces aprovecho la oportunidad para decir que esta transmisión la estamos haciendo desde un canal de Twitch que pues es entre comillas experimental que se llama A Jugar Rol, pero lo vamos a cambiar a uno nuevo que se llama Academy of Hobbies. Academy of Hobbies, exacto. Ujú. Entonces, estamos haciendo simplemente la prueba y estamos mirando cómo nos va con estas primeras transmisiones. La intención es más adelante traer invitados, hacer entrevistas y conversatorios. Somos tres las personas que vamos a hacer las entrevistas y pues en un Correcto. comienzo estamos simplemente presentándonos para que la gente nos conozca y ya más adelante entonces sí empezamos a hacer pues el trabajo serio de lo que va a ser el canal en forma. Y Ujú. entonces, entregados, muchísimas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por el ride y luego estamos nuevamente viéndonos. Es probable que este canal no quede así nomás, este canal de pronto lo vamos a manejar como para hacer retransmisiones y para hacer pues Así es. algunos trabajos secundarios, pero el canal principal va a ser Academy Hobbies, quedó el nuevo canal. Entonces, continuamos con nuestra entrevista. Perfecto. Muchas gracias a Entredados. Colmillo. Continuamos entonces, ya sabiendo que pues Raided pertenecía como a una prueba, ¿dónde entra Jack en esta historia? Porque yo no sé si ya lo comentaste, pero pues Black Fang, no entendí bien de dónde nació Black Fang. Me gustaría saber un poco la historia de Black Fang dentro de los foros. Bueno, Black Fang dentro de los foros nació siendo, en términos personales, Black Fang dentro de los foros empezó siendo, pues, bueno, yo ya tenía un personaje en los foros como lo habíamos hablado antes, que este foro era dado como en los dibujos más que nada. Entonces, en uno de esos dibujos me identifiqué fue con un lobo. Entonces yo tenía ese lobo como por parte de la misma definición del canal y yo dije, bueno, entonces voy a poner este lobo de perfil, le voy a dar este nombre que fue Black Fang. Eso fue idea de una compañera que de hecho seguía un libro llamado White Fang, de hecho muchos lo conocen, entonces ella tenía un personaje que tenía como algo relacionado con ese nombre y yo quise hacerle como el opuesto, pues para hacerlo por algo diferente, pero al mismo tiempo me gustaba el nombre de ella, entonces lo hice como un opuesto, de ahí ya comencé con el nombre. Y yo dije, bueno, listo, entonces empecemos con una personalidad sencilla, es decir, con una simulación de qué haría yo en determinadas situaciones, ocasiones o algo que me presenten, y me metí en los foros. Entonces decía, no, que tu situación es esta, te hallas en un bosque completamente lleno de gente, pero no conoces a absolutamente nadie. Hay algunos que usan magia, hay otros que usan artefactos, hay unos caballeros que son sagrados, hay otros que son como naturalistas. Entonces yo decía, ah, bueno, entonces me quiero enfocar como por lo natural, entonces vamos a hablar con esta persona. Entonces mi personaje hablaba con esta persona me decía, ah, sí, claro, que lo que pasa es que en este entorno ocurren ciertas cosas con estas personas, yo me llevo bien con estos otros, conozco unos cuantos caballeros sagrados, entonces te puedo como tratar de hablar un poco al respecto de lo que son las creencias de los caballeros sagrados, qué es lo que se dedican, qué es lo que hacen. Yo por otra parte manejo pociones, manejo alquimia, pero pues es como una alquimia más natural. Entonces en ese punto ya yo empecé a darle pequeños matices a mi personaje, de decir, ah, bueno, entonces este tiene como cierto conocimiento de los caballeros sagrados por esta persona, voy a conocer más adelante de ellos, pero entonces tengo más enfoque como hacia lo natural, entonces voy a intentar conocer más esta persona. Entonces me fui como por un poco más el lado natural, además que pues yo siendo un personaje lobo, según lo que me mostraba la imagen del carácter, entonces yo decía, bueno, entonces lo natural me llama mucho más la atención. Entonces de ahí empecé a generar no solamente vínculos con algunas personas, que de hecho yo tengo todavía ciertos nombres ahí grabados, escritos en alguna parte, precisamente porque eso fue lo que le daba historia a mi personaje, sino que además con eso yo ya empezaba a pensar en una especie de background para mi personaje. Entonces ya ahí empezó el grupo de los cultistas, todo el tema de la energía oscura,
el tema de lo de las profecías, la familia antes de Black Fang que él tenía antes de que lo sacaran precisamente de esa familia y lo dejaran en la intemperie, que ahí fue cuando empezó todo el tema del bosque, y eso ya nos lleva a la historia del personaje como tal, para lo que ellos quisieran, y es en base, pues, lo que es la historia desde su pequeña perspectiva, desde su base, desde sus inicios, el personaje lo que es. Entonces, ahí va como entre lo que es mi historia dentro de los foros y lo que es la historia de Black Fang en el pasado de los foros y lo que terminó siendo la historia real como background de Black Fang antes de ser el personaje que era. Entonces, explicar las dos historias de hecho es como medio simbiótico. En realidad se tiene que explicar ambas historias más o menos que al tiempo, porque ocurrieron al tiempo. Pero todo ocurrió dentro de los foros. Eso es correcto. En los foros estábamos hablando y pues como existe el metarrol también existía dentro de los foros, el metarrol ayudó precisamente para yo conversar con otros jugadores a ver pues qué les parecía la historia o qué otros tintes les podía dar, qué otras ramificaciones podía crear de esa misma historia y ellos apoyan, no, si tengo este grupo de magos cultistas, podrías como medio adecuarles una historia con tu personaje, me gusta el enfoque que le estás dando como medio hacia lo natural, entonces él es como un ermitaño de la naturaleza, él vive de la naturaleza, que eso más adelante coge muchísima más fuerza el término natural, y ese tipo de cosas eran entre metarrol, pero más que nada todo era ya en la práctica, o sea, ya en la habla con las otras personas, prácticamente conocer a Black Fang desde lo que comentan las otras personas hacia Black Fang, entonces dice, listo, mi lugar en este bosque es este, mi lugar en esta familia es este, mis creencias son estas, todo eso iba de la mano entre lo que es el metarrol de yo como jugador, hablarle a otro jugador y lo que ocurría en los foros, que ya era mi personaje socializando con otros personajes existentes de otras personas del mundo. Súper interesante esas historias y pues realmente es muy interesante cómo se puede crear esto dentro de un foro y cómo puede Ujú. coger como tanta historia, Mm, la relación de padre e hijo y pues estos otros personajes que creaste, pero correcto. ¿qué otros juegos, o sea, luego del foro o durante el foro, qué oportunidad tuviste de jugar otros tipos de juegos de rol? Ya eso ocurrió después de los foros, que existió un lugar, un hobby center de hecho, llamado Rollman, y ahí tuve cierto acercamiento a otros juegos de rol. Por ejemplo, Shadowrun, el cual pues, bueno, lamentablemente solamente tuve una sesión de Shadowrun, pero ya estaba un poco más acostumbrado a lo de Dungeons and Dragons, entonces yo dije, bueno, criaturas arcaicas en un mundo futurista casi post-apocalíptico, entonces ya eso tenía como un enfoque un poco más interesante, más como raro de lo que uno no está acostumbrado a ver en todas partes, porque eso sí ya era puro sci-fi, ficción de última generación, así ultra futurista, entonces era un poco extraño, me acuerdo que en ese personaje, perdón, en ese juego yo tenía un elfo, y solamente duró una sesión y fue como con un hermano y con otros compañeros que yo ya conocía en ese hobby center. De hecho, visité bastante el hobby center. Ahí encontré otros juegos como Hombre Lobo, que nunca lo jugué, Call of Cthulhu igual, Changeling. Pero mi acercamiento fue principalmente Dungeons and Dragons, Shadowrun y eso en cuanto a los juegos que conoce todo el mundo. De hecho, hasta hace relativamente poco es que me fui por esos juegos ya existentes, ya como de nómina y que todo el mundo conoce, pero es cierto que después de lo que fue ese Hobby Center, jugué muchos juegos que eran creados por las mismas por personas, que le daban como un sistema de rol de 20 que se conoce, o sea, un sistema que es solamente arrojar un dado de 20 y dependiendo del resultado es que pasan o no pasan las cosas. Y entre esas jugué una mesa de Caballeros del Zodiaco, jugué una mesa de Mega Man X, y otras mesas creadas por la misma gente que se llamaba una Cypheria Chronicles, la otra Five Winged, entre otros. Han habido muchos que he jugado, de hecho, una de supervivencia que se llamaba Nova Terra, otra que le tengo ganas de jugar que se llama World of Nova, que es de un compañero, Dungeons and Dragons nuevamente con otro máster, o sea, he estado como ahí en distintas partes, uno que se llama Durst, otro que se llama Stealth, otro que se llama EOS, son muchos los títulos así como hechos por la misma gente. Dentro de todos estos juegos que me estás describiendo y estos máster diferentes que has manejado, ¿cuál has visto que es como el que más te ha llamado la atención? O sea, ¿qué juego de rol es el que más te ha gustado entre los que has probado de momento? Bueno, de hecho, Siberia es uno de los juegos a los que le he tomado un cariño
que pues no le tenía desde el principio, pero que ha ido evolucionando a medida que he jugado, y es precisamente porque es como estos juegos que yo te comento de los foros, entonces tienen como una riqueza cultural tan grande que de eso es difícil que su personaje no se empape, y al personaje al ser tan abierto, también es fácil que se pueda empapar de todas estas historias sin alterar ninguna, sino más que la propia, y autoenriquecerse, como florecer el personaje desde esa misma perspectiva. Y es de hecho la historia que le ha dado continuidad a la historia de Jack, el personaje que vino a ser el hijo de Black Pan padre. Entonces ha sido como la segunda parte de una misma historia, pero desde un máster y desde un juego de rol ya con combates, con dados y con todas las de la ley. Otro juego que me ha gustado bastante por su libertad ha sido EOS, ya que permite mucho dinamismo entre el combate y entre las interacciones de personajes y los movimientos conjuntos que tanto a la gente le gusta. Ese me ha dado como bastante gusto. Lo mismo Durst, que Durst precisamente su fundamento es más dado a la lógica del movimiento de los personajes. Entonces es como que no tomas exactamente un turno de movimiento y un turno de acción, sino que con una acción puedes hacer varias cosas precisamente por el mismo fluir de tu movimiento, y es el rol lo que importa en esta clase de mesas de rol. Entonces, como tú describes tus jugadas, tus movimientos, es lo que realmente termina pasando en la mesa de rol, que no es lo mismo mandar un ataque al pecho que, digamos, atacar al arma que tiene el objetivo para dañarle la mano para que no pueda usar esa arma en un posible ataque futuro. Entonces, este jueguito de Dare está mencionado como ese tipo de cosas que sí tienen más que ver, no por el dado, no por la acción, sino por cómo roleas tu acción y cómo tú como dinamizas con el máster y con otros jugadores, porque pues hay ataques conjuntos que también existen. Y me he dado cuenta que ha sido como ciertas características que existen en otros juegos de rol, como que es un gusto apetecido por este tipo de cosas, porque en el juego de Caballeros del Zodíaco, que también, pues obviamente es creado por un fan, pero pues con un sistema de 20, entonces tiene ciertas reglas, pero se pueden hacer este tipo de cosas, que aun cuando las acciones son un poco cuadriculadas, igual tu interacción con otros personajes es muy útil, muy funcional en ese tipo de mesas. Bueno, sabiendo todo esto que me has contado, ¿tú en algún momento has tenido la oportunidad de dirigir algún juego de rol? Lamentablemente no. De hecho, o sea, como yo he creado mis personajes, asimismo quiero meterle muchísimo empeño y muchísimo detalle si yo llego a ser un máster de rol, precisamente porque sé lo que implica, sé la cantidad de detalles que uno tiene que tomar en cuenta, que uno tiene que memorizar prácticamente el entorno para aprovecharse de todo eso. Y lo que yo creería y me gustaría hacer con mis jugadores es sumergirlos en la historia, verdaderamente que se sientan dentro de la historia, que se sientan uno, su personaje con la historia, para darle una importancia y que realmente sientan que todas sus acciones tienen una repercusión importante en el juego. Entonces, siento que eso es lo que me hace falta pulir para llegar a ser el máster de una mesa de rol. Sí he tenido ganas, pero como que no me he dado el aventón precisamente porque quiero meterle tanto detalle y tanta importancia a esto, que los mismos jugadores reflejen esa importancia al momento de jugar rol conmigo, que obviamente no sea muy reglero, que la gente no se aburra, que no sea como mucha historia, por supuesto, pero sí que cada detalle cuente, que tenga muchos plot twists y que sea muy íntegra la historia, porque ese es el amor que yo le he puesto a mis personajes. Entonces yo quiero precisamente que eso se refleje en la historia que quiero representarles y que quiero aportarles a mi mesa. Entonces no lo he sido, pero no me han faltado ganas. Si tuvieras la oportunidad de pronto de dirigir un juego de rol, ¿cuál te gustaría dirigir de los que has jugado? De pronto alguno hecho propiamente por mí, o alguno al que yo tenga suficiente familiaridad hecho por alguna persona. O sea, no me atrevería con un juego de casillero, de cajón, de libros, sino me atrevería a algo un poco más dinámico, donde, digamos, el fallar no esté tan mal, como que no esté tan establecido en los libros como, no, es que esto lo dice aquí, esto tiene que ser aquí dicho en la regla. No, algo un poco más dinámico, algo un poco más abierto. Entonces sí me gustaría como un juego hecho por alguien más, de pronto llegar a dirigirlo, pero no sería de estos de caja. De pronto, o sea, tengo como más cariño precisamente por mi trayectoria como rolero. Me parece que el dinamismo y las cosas creadas por las mismas personas es a lo que yo pretendo hacer, a lo que pretendo apostar.
Sí, igual obviamente pues sí me doy cuenta que dentro de lo que nos has comentado en este momento, en esta entrevista, has hablado mucho de juegos que no son como tan conocidos, sino que son más Reconocidos, bien, correcto. sí, exacto, son juegos más bien como indies, porque pues hablar, digamos, de Ujú. Caballeros del Zodíaco, o hablar de Pokémon Digimon, hablar de todo este tipo de juegos, pues es hablar de juegos que la verdad no están relacionados con alguna empresa específicamente. Uno sabe, digamos, por poner un ejemplo, que Dungeons and Dragons tiene su juego de miniaturas y tiene su juego de cartas y Ujú. tiene todo este Ujú. cuento, pero pues Digimon o Pokémon son juegos que pues realmente uno, de pronto Pokémon tiene su juego de cartas, o si nosotros hablamos de Caballeros del Zodíaco, uno conoce solamente la La serie de serie. televisión, Ujú. pero uno no conoce el juego de rol. Entonces pues es bien interesante el escuchar que hayas tenido como la oportunidad de jugar tantos juegos indie y que hayas tenido máster que dirigen ese tipo de juegos. Sí, y que si se da cuenta, es de estos juegos que no existen, pero que la serie uno la tiene más que clara. O sea, nosotros sabemos que existen sistemas de 20 que es como el más sencillo que le ha dado toda la gente y que por un D20 existen juegos de cartas de las Tortugas Ninja, existen juegos de cartas de Caballeros del Zodiaco, existen juegos de cartas de los Motorratones de Marte. Pero entonces la gente dice, hombre, pero esto siendo tan rico, y que se quedó nomás en una serie. Algunos ni siquiera prosperaron de la temporada que tuvieron y no tienen otros factores en los que se reencaucharon a futuro, ni que se actualizaron en animación, y quedó en los corazones de las personas y dicen, ¿por qué no hacemos esto un homenaje? ¿O por qué no presentamos un material de lo que no existe, de esto, que aunque tal vez no debería existir, o sí debería existir, pero pues no tienen los recursos y los que emitían estos programas no pueden hacerlo y los creadores tampoco? Pues entonces hagámoslo nosotros mismos porque nosotros somos los fans verdaderos de este tipo de cosas que nos gustaban. Y por eso es que existen mesas de rol de Mega Man, mesas de rol de caballeros que yo jugué, o existen mesas de rol completamente únicas, pero que tienen ciertos detalles que uno reconoce como, ah, esto es de tal serie, o ah, esto es de tal juego, o ah, esto es de tal historia que aparece en una revistica o en un libro. Entonces, eso es como el mismo cariño de la gente hacia algo representado en alguna otra cosa que no existe aún, pero que pues yo pienso que debería existir y que los mismos creadores y patrocinadores de esta clase de shows o de materiales existentes deberían ponerle un poco más de atención a este tipo de cosas, porque si nosotros lo estamos haciendo por nuestra cuenta, ellos tienen todo el material para hacerlos y deberían, y eso captaría la atención no solamente de toda la fanaticada que manejaban en un principio, porque les va a llamar el título, no más el título del juego, sino que además les gustaría mucho, porque es meterse realmente en la historia como todos como niños lo hicimos alguna vez, que todos jugando como Tortugas Ninja queríamos ser como Rafael, como Leonardo, como Miguel Ángel, y eso lo aporta precisamente un juego de rol, aun cuando nosotros seamos un NPC, un personaje no existente, y conozcamos a Leonardo de manera real a través de un máster, y decimos, uy, pero es que este lo jugó muy bien, o sea, representó a Leonardo también, que yo sentí que era ese personaje, porque un juego de rol de Tortugas Ninja no existe. Entonces, es de eso de lo que nosotros nos encargamos y es por eso que existen tantos juegos indies, pero asimismo es nosotros como la fantasía que siempre hemos querido tener de que estos patrocinadores y estos creadores de contenido nos escuchen y creen estos materiales porque nosotros lo creamos, pero es porque no existe realmente. Sí, sí, en eso sí tienes toda la razón. Y pues, o sea, el verdadero problema y el más grande de los problemas que existe con respecto a lo que tú estás comentando es que como son IPs ya reconocidas, que son gente que pagó y produjo su serie, su película, sus personajes, como algo que les costó dinero y que invirtieron en diseñadores, en ilustradores, en editores, eh, en programas de televisión y todo este cuento, obviamente digamos, hace mucho tiempo que ya no vemos, por poner el ejemplo de las tortugas ninja, una Correcto. serie de tortugas ninja, sí las han venido reeditando y volviéndolas a hacer nuevamente pues, de maneras diferentes, con estilos diferentes de dibujo y todo este cuento, pero ellos invierten en la serie, ellos invierten en la película. No, Ujú. no se ponen a mirar eso porque a ellos lo que más les importa cuando crean la serie, cuando crean la película, es crear su merchandising y tener pues los muñecos, tener las billeteras, las maletas, tener los afiches, los calendarios, pero Por supuesto. no miran más allá de la posibilidad de pronto ver qué es lo que están haciendo indie y qué es lo que están haciendo con estos juegos de mesa, que pues bueno, hay gente que de pronto puede que haya creado un juego de mesa basado en las tortugas ninja,
Ujú, ujú. pero el juego de rol es un juego de mesa. El inconveniente más grande que yo veo desde el punto de vista de nosotros como jugadores de juegos de rol no convencionales es el hecho de que estos juegos casi nunca eh, tienen un beneficio económico real. Correcto. El máster no cobra por dirigir, los jugadores Ujú, no pagan ujú. por jugar, las reglas son creadas por puro cariño, por puro espíritu, pero, Exacto. pero obviamente ahí no se ve una parte comercial y pues eso es lo que de pronto no hace, no van a invertir en este tipo de juegos porque no Ujú. se ve algo comercial, pero queremos demostrar que sí existe eso comercial, sí existe la posibilidad de no solamente invertir dinero, sino generar dinero a través de estos juegos de rol. Y más por el hecho de que muchos de los que fueron los espectadores de esas series de pequeños, en este momento son los adultos que tienen la posibilidad de gastar su dinero en esto. Y lo que tú estás diciendo, Exacto. si hay másters que dirigen, hay jugadores que existen y hay la posibilidad de crear una industria con esto. Entiendo el problema de que definitivamente no va a ser sencillo el que liberen estos personajes para que los puedan utilizar libremente dentro de un juego de rol. Exacto. No es imposible, no es algo que no se vaya a hacer en algún momento determinado, pero obviamente la otra cosa es que lo importante es como también promover los juegos indies que son completamente originales y que tienen pues unas ideas que no están basadas en ningún otro juego para que exista la posibilidad de que se desarrollen y se creen desde cero y convertirse en algo más grande. Ujú. Sobre todo que usted toca un tema muy importante y es el hecho de que el máster normalmente no cobra por mesa y eso es cierto, o sea, el máster usualmente el camino y la trayectoria que yo he visto y eso ha sido más que nada por precisamente estar en estos hobby centers y estas cosas, No podía es que contestar porque estaba si alguien fue decide horrible. contratar a un máster Y cuando se hicieron es Israel, porque el máster es muy bueno y le piden precisamente, oiga, yo quiero que usted me dirija esta historia, nosotros vamos a pagar por estar ahí, por ser sus jugadores, pero nárrenos esta historia, porque sabemos que usted es muy bueno haciéndolo. Entonces, eso ya queda como a consideración del máster y a consideración de los jugadores y de si están de acuerdo con eso. Porque ¿qué es lo que uno aporta como jugador? Fuera de chiste, o sea, en una mesa presencial, uno aporta la comida, y hay jugadores que ni siquiera hacen eso, pero pues si el máster está de acuerdo, uno aporta la comida, uno aporta la bebida. Los hobby centers lo que hacen es aportar un lugar y no necesariamente tienen como su panteón de masters que están dispuestos a dar su tiempo y su trabajo para precisamente brindar ese servicio a los jugadores. Entonces eso es como que algo que no ocurre en las mesas de rol y en los juegos de rol, a tener en cuenta ese detalle. Entonces como no hay ese flujo de dinero como tan directo, como tan claro, entonces obviamente ya estamos hablando de grandes ligas cuando hablamos de franquicias enteras que promuevan sus mesas de rol a otras cosas. Yo, por ejemplo, he sabido, y yo creo que usted, por ejemplo, ha escuchado de ese tema, que Dungeons and Dragons prestó su espacio para crear mesa de rol de Magic, que es la expansión de Ravnica, o que dio su espacio para crear una campaña de Rick and Morty. Eso ya es diferente, es que Dungeons and Dragons es muy grande y es uno de los grandes de los juegos de rol, y entonces obviamente son estas franquicias o son Dungeons and Dragons directamente los que se ponen de acuerdo con estos dos y dicen, me gusta mucho su trabajo, quiero hacer una campaña de esto que usted está haciendo. Y lo hacen y se ponen de acuerdo. Pero lo que decimos es que eso no es indie en ninguna parte. O sea, eso ya es grandes ligas. O sea, esos ya son generadores de contenido que se ponen de acuerdo y por estrella que le nazca a uno, le dan gusto en la materia que uno quiere. Uno dice, uy, Dungeons and Dragons con Rick and Morty, o sea, jugar una campaña de Rick and Morty, que es una serie que me apasiona, eso no lo veía ni en mis sueños más fantasiosos, y sucede. Pero de aquí a que suceda con todos los materiales a los que uno es fan, es que un poco complicado. Ya que tocas este tema, es importante destacar que no solamente existe Calabozos y Dragones, no solamente Exacto, existe Vampiro, Hombre Lobo, lo que es el mundo de la oscuridad, no solamente existe los juegos que ya conocemos, sino que, por poner un ejemplo, Rick and Morty, cuando colocó su serie, tuvo varios capítulos enfocados a juegos de rol en específico, y es algo correcto. que han tenido en cuenta ahorita varias series y varias películas. Por poner un ejemplo, Stranger Things, ellos Ujú. también tuvieron su aparición en los primeros capítulos jugando rol y todo este cuento que pues muy ochentero, muy noventero,
Ujú. pero ahí está. Y entonces la gente ahorita que se encerró en las casas y que pues ya no pueden salir y no pueden hacer las cosas normales y se aburrieron de los juegos de video porque pues los juegos de video tienen sí una historia y tienen una mecánica y una forma de distraerlo a uno, no deja de ser algo programado, de ser algo Exacto. específico que uno no puede salirse de esos límites, pero Ujú. cuando tú juegas un juego de rol, se abre el mundo completamente a lo que tú me estás diciendo. O sea, solamente en lo poco que hemos hablado en este momentico, me has hablado de alrededor unos 7 personajes que has creado, de los cuales como 4 o 5 son de autoría tuya, completamente originales, que no tienen que ver con absolutamente nada más que ningún otro juego. Empezaron dentro de un mundo ya creado como Calabozos y Dragones o el foro que me Ujú. cuentas, Ujú. pero como has jugado juegos indies, te han dado la oportunidad de crear tus personajes, desarrollarlos, crearles una personalidad, una historia, y pues uno cuando te pregunta, se nota que tienes mucha historia esos personajes y que tiene mucho trasfondo. Y es muy interesante escuchar ese tipo de cosas y eso es lo que buscamos, o sea, recopilar en este momento esos personajes, esos másteres, esas historias que no han contado y que quieren que Ujú. sean escuchadas. Correcto. Yo de momento puedo decir que soy más un creador de personajes y historias que incluso un rolero. O sea, porque yo he jugado mucho rol, pero le he enfocado todo mi cariño y toda mi creatividad a creación de personajes. Y existe Luster, existe Ahak, existe Blackfang, existe Raidet, existe Jack, existe Nyx, existe Rooney. Y ahí ya van 7. Y son 7 que los estoy trabajando día a día precisamente para que funcionen como personajes y que si en algún punto llego a usarlos en otras historias, están ahí y sus personalidades son más que claras y pueden meterse en cualquier juego de rol, precisamente es por eso. Pero eso no significa que no le quite importancia a todos mis otros personajes en juegos de rol, que irónicamente se han vuelto importantes de alguna otra manera. Y yo creo que muchos jugadores me van a entender en este aspecto, porque ¿quién va a renunciar a su primer druida? ¿O quién va a renunciar al clérigo con el que alcanzó el tan afamadísimo nivel 20? Para mí son personas que no llegan una vida tan larga en el rol, pero yo sigo queriendo a Xujix, mi primer personaje en Stealth, o sí, creo que era Stealth, cuando me enfrenté a Hazard. O por ejemplo, no quito a Arum Salef, que es un Tifling ladrón que en una mesa de rol me duró 2 partidas, pero ahí lo tengo programadito y lo tengo clarito. No quito mi mago de 5 anillos, que era un sujeto de alta alcurnia, casi un emperador de Oriente. No le quito respeto a Figro, que es un hombre tigre nacido en la mesa de Durst. No le quito presencia a Ilouros, que es un personaje que ahorita estoy usando actualmente en una partida de Dungeons and Dragons. Entonces, tengo esos nombres, es porque son mis personajes y porque aunque les he dedicado menos tiempo que a mis propios personajes, los que he creado de arriba abajo, son mis personajes y me gusta personificarlos. Cada que juego con ellos, cada que entro con ellos, es un gusto y sé ya más o menos qué rol meterles. Que si tengo que gritar, que si tengo que meterme por el subterfugio, que si tengo que disparar desde 1 kilómetro de distancia hasta una cabecita así chiquitica, pero tengo que hacerlo y tengo que meterme en ese cuento para jugarlo y para que precisamente sea un gran jugador, un personaje, pero más que nada un gran jugador. Vuelvo y digo, tienes mucho que contar y tienes mucho que Mm. aportar a este mundo de los juegos de rol, pero el otro tema que estabas tocando hace un momento y que me parece bien interesante de tocar, ¿cuáles otros juegos de rol juegas tú? Porque nosotros hemos estado hablando principalmente de juegos de rol de mesa, de Calabozos y Dragones y pues juegos indie, Ujú. pero también hablaste de Pokémon y hablaste de Magic y hablaste de... Entonces, ¿qué otros juegos has tenido la oportunidad de jugar? Pues bueno, si estamos hablando de mesa, he jugado bastantes. He jugado, nada más entrando en términos de cartas, he jugado Magic, he jugado Vanguard, he jugado Yu-Gi-Oh! Y con esos 3 ha sido como prácticamente mi vida en cuanto a juegos de cartas. Y unos cuantos otros proyectos de otras personas que han querido hacer su propio juego de cartas, eso también entra ahí, pero principalmente estos 3. En cuanto a juegos de rol, bueno, los ya antes mencionados, más que nada los que actualmente juego, Dungeons and Dragons, Cypheria Chronicles, Santiscario y una prueba para Durst, que entre estos hay uno que es conocido para la gente, los otros sí son indies, pero pues ahí están y son los que actualmente juego.
Y pues en cuanto a géneros que yo he jugado de videojuegos, sí, prácticamente todos. Que me es más fácil decir que no he jugado de videojuegos o qué es lo que no se me da tan fácil. Por ejemplo, los juegos de conducción o de peleas o de survival horror, porque yo soy pésimo para el horror, pero todo lo demás lo he jugado y alguno que otro de esos géneros, aunque sea uno, me ha gustado. Así que pues de todo, de todo, de Y, todo, de todo. Yo he jugado mucho. y digamos entonces con respecto a Magic y con respecto a, no sé si has jugado Pokémon o si has jugado Yu-Gi-Oh, o sea, ¿cuánto tiempo has jugado estos juegos? Pokémon lo he querido aprender, pero no ha habido de momento nadie que me enseñe. Pero Magic ha sido uno que he jugado bastante, de hecho he invertido bastante dinero en él, pero sí, lo he jugado a cabalidad unos 2, 3, quizás 4 años, porque también eso depende mucho de la gente. Obviamente existen las plataformas virtuales y todo el mundo va a decir, sí, juega una plataforma virtual, pero pues es que no es lo mismo. Yo soy más de persona a persona en ese tipo de cosas y así fue como me ubiqué en Yu-Gi-Oh! Y esa fue también mi salida de Yu-Gi-Oh! Así fue como me ubiqué en Magic y también fue mi salida de Magic. Entonces, no, yo creo que la persona es lo que más es importante en ese tipo de juegos. Pero sí, durante ese tiempo yo he estado jugando cerca de 4 años Magic, cerca de otros 4 Yugi antes de Magic, cuando pues de hecho Magic lo conozco desde mucho atrás, obviamente desde hace mucho tiempo porque Magic lleva una trayectoria muy antigua, pero conocí a jugar primero Yugi y después me enseñaron a jugar Magic, entonces fue más bien al revés, pero esos dos han sido como más que nada la vida que yo tenía en juego de cartas de mesa. Muy interesante porque pues eso es otra cosa y es que los jugadores de rol no solamente son jugadores de rol, muy probablemente un jugador de rol es un jugador de videojuegos, es un jugador de juegos de mesa, es un jugador de juegos de cartas. Obviamente juegos de cartas no estamos hablando de póker ni estamos hablando de naipes y obviamente juegos de mesa no estamos hablando del clásico Monopoly o estamos hablando a los juegos clásicos de mesa. Pero lo que usted dice es muy importante, o sea, esto no encierra a las personas en un nicho supremamente hermético. La persona puede jugar prácticamente lo que quiera y si le gusta una que otra cosa y jugarla entre esas dos o tres o cuatro o cinco cosas al mismo tiempo puede hacerlo. Porque digamos, ¿qué soy yo? Yo soy un comerciante, yo soy un vendedor, pero yo juego juegos de rol, yo juego juegos de cartas y lo que usted dice, o sea, que si he jugado póker, sí, claro, yo juego póker y yo he hecho casino, o sea, yo le hago, pero yo también juego Yu-Gi-Oh, yo también juego Magic, o sea, yo me voy como por el lado que no es tan conocido para la gente del común, pero yo juego todo, o sea, lo que me presenten, entonces a mí no me encierra un juego, a mí un juego no solamente no dice quién soy, sino que a mí no me encierra en una burbuja hermética de que solamente soy definido a eso y soy eso, porque muchas veces, muchas de las series nos enseñan eso. Más hacia atrás, algunos años, como hace unos 5 o 6 años, se veían mucho parodias de Dungeons and Dragons por televisión. Pero entonces nos mostraban que esas personas eran solamente enfocadas y encerradas en Dungeons and Dragons, o sea, como que no hacían nada más. Y era como el rarito del grupo, el geek freak ahí que se metía solamente por los temas de los juegos de rol y no había para más. No, eso es mentira. O sea, hay mucha gente que se dedica para tantas cosas que uno prácticamente no sospecharía que esa persona juega rol. Y es precisamente es porque es tan abierto que pues el rol es solamente uno de los factores que lleva en su vida, de los muchos otros que pueden ser el motor de su vida. Entonces sí, o sea, el que a uno le guste una cosa no significa que tiene que estar encerrado en ella y eso es un mito que tiene el rol que he visto muchas veces, que de hecho es mentira. O sea, alguien que esté enfocado en rol no significa que el rol sea su vida, que puede precisamente enfocar su vida, que su vida sea el rol, listo. Pero es que no es lo único que existe en la vida de esa persona. Estamos completamente de acuerdo. Y pues dentro de los temas que tocaste, los juegos de video, o sea, obviamente hay gente que es fanática tanto a, digamos, pongamos un juego básico, Pokémon, Uh pero -huh. pues hay gente que también es aficionada a Elder Scroll o que es aficionada a Fortnite o que es aficionada a Splatoon o digamos a Halo. Halo. O sea, Uh -huh. hay mucho jugador de juegos de video que también es aficionado a este mundo, pero entran en este mundo precisamente por eso que tú estás comentando y es el hecho de que no es tan hermético, no es tan cerrado, no es tan solo ese juego, sino que si uno quiere cambiarlo, el máster tiene la posibilidad de cambiarlo a beneficio de los jugadores. Estaba ya cerrando entonces pues la Uh -huh. intervención de hoy, nuestra entrevista de hoy, por lo que pues ya llevamos algo más de una hora Ya y veo. creo que es tiempo suficiente. Sé que nos queda mucho tema en el tintero para seguir charlando y todo esto, pero pues efectivamente esta es la primera prueba, es la primera entrevista que estamos haciendo en transmisión en vivo
Y pues realmente nuevamente le agradecemos a nuestro amigo Entre Dados que pues nos hizo el ride Ujú. y nos dio la oportunidad de presentarnos al resto del mundo y enseñarles cuál es este proyecto. Entonces, pues vamos a empezar dentro de poco a seguir haciendo estas entrevistas. Así es. Las vamos a estar haciendo principalmente los días jueves, entrevista. Días viernes vamos a hacer transmisión del juego de rol, de los juegos de rol, pues algunos másters se van a unir a esto. Correcto. Y los que estén interesados en ser entrevistados pueden escribirnos al chat o pueden escribirnos a academyhobbies@gmail.com, que es lo que va a ser nuestro canal. O sea, sé que estamos en A Jugar Rol, pero esto va a ser retransmitido en Academy Hobbies. Los invito a que vayan a ese canal, que aquí es donde van a quedar entonces todas las entrevistas y vamos a empezar a publicar en vivos y transmisiones en vivo más frecuentemente. Principalmente vamos a empezar los días jueves y va a ser Sí, más o así menos es. al horario de las 7, 8 de la noche, horario de Colombia. Ujú. Entonces, Colmillo, te agradezco inmensamente que me dieras tu tiempo para poder entrevistarte y tener la Ujú. oportunidad de que te conozcamos un poco más y sepa la gente quién eres tú. Y pues ya veremos cómo nos va con la próxima entrevista. Los invito a que nos Ujú. sigan entonces el próximo jueves con la siguiente entrevista y les deseamos una feliz noche. Por favor, Colmillo, despídete. Bueno, que muchas gracias a Academy Hobby por este espacio, precisamente por permitirme presentar, contar un poco más de mi historia. Y quiero usar este pequeño espacio ya de final para decir una dedicatoria y es a Cote Araneda. Te agradezco mucho porque ella es la razón por la cual existe Black Fan Padre, Jack como hijo de Black Fan y quien fue la que me guió muy amablemente durante mi trayectoria durante los foros y yo creo que fue prácticamente la que puso la semilla para que toda esta trayectoria avanzara por cómo fue y que fuera mi vida como es hoy. Así que, Jote Araneda, nuevamente muchísimas gracias por todo tu tiempo y por tu apoyo siempre a la causa y a mí como nuevo jugador que fui entonces. Entonces, te debo mucho, así que gracias. Y gracias, por supuesto, a Academy por su espacio. Bueno, entonces te deseo una feliz noche y a todos nuestros espectadores les deseamos una feliz noche. Muchas gracias por seguirnos. Nuevamente, les recuerdo, síganos Uh por -huh. favor a nuestro canal de Twitch que aquí será resubido nuevamente este en vivo. Academy Hobbies va a ser en Twitch, academyhobbies@gmail.com y próximamente vamos a tener pues otras cosas, así que síganos para estar pendientes de cuáles van a ser nuestras nuevas entrevistas y nuestros nuevos entrevistados. Entonces, una feliz noche y muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos los que nos vieron. Hasta luego.